Bienvenidos a este canal, apreciables hermanos que me acompañan en esta cámara y también frente a mí. Vamos a hablar sobre el miércoles de ceniza que próximamente vamos a celebrar. La Sagrada Escritura nos pone como referencia dos textos bíblicos que yo quiero compartir con ustedes. Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, del Génesis capítulo 3 versículo 19, pero también el profeta Joel en el capítulo 2 versículo 13 nos dice: rasguen sus corazones, no sus vestiduras, es decir, desde el interior, no al exterior, al estilo de los fariseos, que todos me vean, aunque interiormente yo sea una persona alejada de Dios, incomprensivo. Y por lo tanto Joel nos continúa diciendo: y conviértanse a Yahvé su Dios, que es clemente y misericordioso. El uso de la ceniza se originó en tiempos del Antiguo Testamento. Las cenizas simbolizan luto, mortandad y penitencia. En el libro de Esther, Mardoqueo se viste de tela de saco y se cubre de ceniza cuando supo el edicto del rey Asuro, que ordenaba el exterminio por la espada de los judíos. Sí, entonces ordenaba el exterminio del pueblo judío en todas las provincias de su reino. Ahora bien, aquello que nos dice Esther en el capítulo 4, versículo 1, Job hace penitencia con polvo. Aquel libro que escuchamos de Job hace penitencia con polvo y cenizas. ¿Sí? Lo que nos viene dado en Job, en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 6. Daniel, profetizando el destierro babilonio de Jerusalén, describe: volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y plegaria, en ayuno, saco y ceniza. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 3, cuando le pide con insistencia: escucha, Señor, mi oración. Y el Señor le dice: dile a Daniel que desde el primer día que me invocó, que me pidió, yo ya lo he escuchado, yo lo escuché. En el Evangelio de San Mateo leemos que Jesús menciona el uso de las cenizas, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ti, muchos se hubieran vestido de saco y ceniza y hubieran hecho penitencia. Y aquello que viene precisamente en el capítulo 11, versículo 21 de Mateo. En la Edad Media los sacerdotes bendecían a los moribundos con agua bendita, diciendo: acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. En alusión precisamente a aquel pasaje del libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 19. La Iglesia adoptó el uso de las cenizas para señalar el comienzo de la temporada del tiempo penitencial de la Cuaresma, cuando recordamos nuestra mortandad y lamentamos nuestros pecados. En la liturgia, en el tiempo actual, para el miércoles de ceniza, utilizamos las cenizas obtenidas de las palmas que se habían utilizado el año anterior durante la procesión del Domingo de Ramos. El sacerdote bendice las cenizas y las impone en la frente de los creyentes. ¿Sí? Cuando hablamos del término imponer, no se refiere a algo forzoso u obligado, no, sino a colocar, ¿sí? Haciendo la señal de la cruz, sea en la frente o en la cabeza, ¿no? También haciendo la señal entonces de la cruz y además añadiendo: acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. O conviértete y cree en el Evangelio, lo que dice Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Al comenzar esta santa temporada de Cuaresma, en preparación para la Pascua de Resurrección, debemos recordar el significado de las cenizas que hemos de recibir. Lamentamos y hacemos penitencia por nuestros pecados cometidos: pensamiento, palabra, obra, omisión e intención también. Volvemos nuestros corazones nuevamente al Señor, que sufrió, murió y resucitó para nuestra salvación.
Renovamos las promesas que hicimos en el bautismo, momento en el cual murió nuestra vida pasada y nacimos a una vida nueva en Cristo. Por eso somos hombres nuevos, criaturas nuevas. Finalmente, conscientes que el reino de este mundo pasará, nos esforzamos en vivir el reino de Dios ahora y miramos con santa esperanza a su plenitud en el cielo. ¿Qué significan las cenizas? Entonces, ya hemos mencionado este aspecto y solamente decir enfatizar que significan nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra necesidad de Dios, nuestra incluso orientación al pecado. Y por lo tanto, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de los sacramentos, necesitamos de la confesión, necesitamos de la Eucaristía, necesitamos de la oración, no solamente personal, sino de la iglesia, la oración de intercesión. Por eso en la oración de los fieles nosotros pedimos, o en la oración también universal o de los fieles, pedimos por toda la iglesia universal. Eso significa, mientras unos duermen en alguna parte del mundo, otros están en oración, y así recíprocamente. Entonces la iglesia desde los primeros siglos, desde los primeros tiempos, continuó la práctica del uso de las cenizas con el mismo simbolismo que hemos ya mencionado. Por ejemplo, en su libro de penitencia, Tertuliano, este padre de la iglesia del año 160 al 220 después de Cristo, prescribió que un penitente debiera vivir sin alegría en tela de saco áspera y cenizas como un signo de arrepentimiento, de conversión, de cambio, de aceptar el llamado que Dios hace a dejar el pecado y abrirse a la vida de la gracia. Un aspecto que nosotros habíamos recibido el día del bautismo, ¿no? El famoso historiador de los primeros años de la iglesia, Eusebio, después de los años, hablamos de los años 260 al 340 después de Cristo, relata en su libro La historia de la iglesia cómo un apóstata de nombre Natalis se presentó con vestimenta de saco y con ceniza ante el Papa Seferino para suplicar el perdón. Se sabe que en determinado momento existió una práctica que tenía el sacerdote echando ceniza sobre la cabeza de quien tenía que hacer penitencia pública. Se colocaban las cenizas al penitente al salir del confesionario, y de tal manera que ese proceso de petición de perdón, de penitencia, vamos a llamarlo así, era público. Es decir, cuando los pecados eran públicos, se manifestaba también el proceso de penitencia pública. Ahora, en la época medieval, ya hablamos del siglo VIII, aquellas personas que estaban por morir eran acostadas en el piso sobre una tela de saco rociadas con cenizas. El sacerdote bendecía al moribundo con agua bendita, diciéndole: recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Lo que hemos mencionado del texto del primer libro de la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3, versículo 19. Después de rociar al moribundo con agua bendita, el sacerdote le preguntaba: ¿estás conforme con la tela de saco y con las cenizas como testimonio de tu penitencia ante el Señor en el día del juicio? El moribundo contestaba: sí, estoy conforme. Se pueden apreciar en todos estos ejemplos el simbolismo, primero, de la tela de saco, que era una tela áspera, gruesa, rasposa, y de las cenizas, que servían para representar los sentimientos de aflicción y arrepentimiento. Además, la intención de hacer penitencia por pecados cometidos contra el Señor y su iglesia. Con el pasar del tiempo, el uso de la ceniza se adoptó como señal del comienzo del tiempo de la Cuaresma, el periodo de preparación de 40 días, excluyendo los domingos antes de la Pascua
de resurrección del Señor, que era el tiempo que preparaba precisamente para aquel evento importante, que es uno de los ejes fundamentales de los misterios de Cristo y de nuestra fe, la resurrección, junto con la encarnación. El ritual para el Día de las Cenizas ya formaba parte del sacramental gregoriano. Las primeras ediciones de este sacramental datan del siglo VII. Hace alrededor de 1000 años, un sacerdote anglosajón de nombre Aelfric predicó lo siguiente. Leemos en los libros de la Vieja Ley y en la Nueva Ley que aquellos hombres que se cubrían, que se arrepentían primero de sus pecados, se cubrían de ceniza y cubrían sus cuerpos con tela de saco. Hagamos pues este pequeño pero significativo esfuerzo durante el tiempo del ayuno de Cuaresma para mostrar arrepentimiento de nuestros pecados. En nuestra liturgia actual del miércoles de ceniza, utilizamos cenizas elaboradas de los ramos de palma distribuidos el año anterior durante el Domingo de Ramos. El sacerdote bendice las cenizas y las impone, las coloca sobre la cabeza, de los fieles, haciendo la señal de la cruz, ¿sí? Y diciendo: recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, o arrepiéntete y cree en el Evangelio, como lo hemos mencionado. Debemos entonces prepararnos para el comienzo de la Cuaresma, el próximo miércoles, comprendiendo el profundo significado detrás de las cenizas que recibimos. Este es un tiempo para examinar nuestras acciones pasadas y arrepentirnos profundamente de nuestros pecados. Solo así podremos volver con sinceridad nuestros corazones al Señor, quien sufrió, murió y resucitó por nuestra salvación. Este tiempo nos ayuda además para renovar nuestras promesas bautismales. ¿Cuáles son nuestras promesas bautismales? Rechazar al mal, a Satanás y a todas sus acciones, todas sus seducciones, pero también aceptar, creer, amar y seguir a Cristo Padre, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando morimos a una vida pasada y comenzamos una vida nueva en Cristo, nosotros queremos decir que somos o que estamos invitados a ser conscientes que las cosas de este mundo son pasajeras. Por lo mismo, tratemos de vivir cada momento de nuestra vida valorando a las personas y aprovechando cada día, porque es la invitación y el regalo que Dios nos ofrece para dar lo mejor de nosotros, aquello que Dios nos ha dado, la gracia, vivirla, saborearla y compartirla con los demás, con firme esperanza en el futuro y la plenitud de Cristo. Pues esto es lo que nosotros vamos a celebrar el miércoles de ceniza, sabiendo que es un sacramental y que las cenizas no es algo mágico que precisamente por sí mismas nos conduzcan a un cambio, no, sino que se requiere nuestra libre voluntad de adherirnos a Cristo para ser mejores personas y para vivir cada día la santidad que Él nos ofrece y que nos ha brindado el día de nuestro bautismo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.